Hola, buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenidas de momento. Y bueno, vamos a esperar un par de minutitos para ver si se une más personas a la charla. No sé, creo que alguna de vosotras nos tuteamos, si os parece. Estuvo en la charla de dinámica de metas, ¿no? Sí. Yo también. Sí. Yo también. Por cierto. Muy bien, pues... Bueno, pues según el ordenador ahora son las 11 en punto. Esperamos por cortesía un minuto. En atención también pues, a las personas que os habéis conectado con antelación. Bueno, 11 y un minuto. Damos inicio a la charla de innovación y emprendimiento. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra presencia y comentaros que la charla de hoy se está grabando y va a quedar a disposición de, bueno, pues de los que asistan hoy y los que quieran reclamarla o bajarla en su momento, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre innovación y emprendimiento, ¿no? Primero innovación como la circunstancia esencial para iniciar cualquier acción de emprendimiento, ¿no? Como siempre, vamos a ver. Como siempre, pues la presentación oficial. Mi nombre es Gregorio Clavijo y la charla esta la patrocina SECOT, que es una organización, una ONG empresarial, digamos, a nivel nacional, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, donde una serie de personas pues, que hemos tenido diferentes papeles y responsabilidades en la empresa a lo largo de nuestra vida profesional, bueno, pues aprovechamos la experiencia y los conocimientos adquiridos para que no se pierdan y transmitirlos, ¿no? La acción de SECOT se desarrolla en 3 áreas. Apoyo a personas que tienen un proyecto de emprendimiento, les ayudamos pues eso, a identificar las fortalezas y debilidades del proyecto y luego también pues a armarlo, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista estratégico y financiero. No pretendemos usurpar el papel de las gestorías o de los bufetes especializados en esto, sino como una de las características inherente a cualquier emprendedor, pues es la poca disponibilidad de recursos económicos, bueno, pues intentamos ahí. Otra actividad que desarrollamos es la que denominamos brecha digital, donde vamos a pues hogares o centros de tercera edad, donde personas un poco mayores que nosotros les enseñamos no utilizar el teléfono móvil en sí, que ya lo saben, sino a utilizar las aplicaciones y sobre todo a prevenir cómo pueden prevenir fraudes, ¿no? Que cada vez son más habituales con el teléfono. Y luego una tercera actividad, que es la presente, que es la divulgación de diversas materias, pues bien en centros de formación profesional, en la universidad o allí donde nos lo reclamen. Bueno, pues una vez hecha la presentación, pasamos ya a la materia. Bueno, innovar, pues el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos dice que innovar es
mudar o alterar algo introduciendo novedades, ¿no? Entonces, si vamos pues a la puridad de esta expresión, de esta definición, bueno, pues podríamos tener aquí pues, un elemento innovador, ¿no? Para alguien que le guste pasear sobre la hierba fresca por las mañanas, o pues alguien que esté aficionado al mus y que no quiera perder tiempo, ¿no? Entre el vaso de Pacharán y la calada del Puro, o alguien que le guste darse, pues eso, paseos en el lago, con una barca de pedales, o alguien que esté recurrentemente acatarrado y necesite, bueno, pues tirar de pañuelo habitualmente, ¿no? Entonces, como veis, bueno, pues esto, más que innovaciones, cascos y avíos para mascotas, esto más que innovaciones son ocurrencias, ¿no? Con cierta gracia. Entonces, de cara a la innovación, tenemos que distinguir dos cosas, ¿no? Una, que es la creatividad. Todo proceso innovador conlleva una primera fase de creatividad, ¿no? Entonces, la creatividad es una habilidad inherente al ser humano y que lo que hace la creatividad, tenemos capacidad de pues, imaginar ideas nuevas, situaciones, historias, bueno, un montón de cosas que tiene que ver con con nuestra mente, ¿no? Entonces, todos estos elementos creativos pues pueden estar relacionados pues, con la música, con la escritura, con el diseño, con el arte, en fin, con todas estas ideas, ¿no? Generando obras que tienen cierta originalidad, son expresivas, únicas y a veces incluso pueden generar emociones, ¿no? Entonces, ya un paso más allá de la creatividad, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es la innovación, ¿no? Entonces, la innovación es un proceso a través del cual canalizamos que la creatividad y las ideas que surjan de nuestra mente, mediante procesos o mediante una adaptación, se incorporan de forma que sean de utilidad pues al ser humano, a las empresas, a la sociedad, al medio ambiente o a lo que sea, ¿no? Entonces, también la innovación no forzosamente tiene que ser un producto. Y entonces, ahora vamos a ver si me cola aquí esta ventana. No forzosamente tiene que ser un producto, sino que puede afectar a diversas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que os voy a mostrar aquí va a ser la innovación en lugar de andar ahí con filosofía, que es las características de la innovación, lo mejor, yo creo, y lo más pedagógico son predicar con ejemplos, ¿no? Entonces, os voy a explicar 3 ejemplos para mí emblemáticos en el desarrollo pues, de la economía mundial, de los usos, costumbres, que es la innovación en los procesos, la innovación en los productos y la innovación comercial, que yo creo que abarcan ahí pues todo lo que es el espectro económico de personas, sociedades y empresas. Entonces, ¿cómo? A ver, ¿qué pasa? Entonces, como innovación en los procesos, tenemos aquí la figura de Henry Ford, que fue pues, un norteamericano, el fundador de la Ford Motor Company, y que si lo insertamos en la historia, pues a principio del siglo XX, en 1902, había en Estados Unidos 2.000 fabricantes de automóviles, que puede parecer una barbaridad, ¿no? Y tenían una peculiaridad. Cada fabricante construía el automóvil al 100%, partiendo de cero, es decir, se hacían los chasis, las ruedas, el motor, el vulcanizado, los faros. Había fabricantes que hacían 4 coches al año y otros que hacían pues 30 o 40, ¿no? De cualquier forma, cada vehículo, cada coche era único. Es decir, si se te rompía un eje o una suspensión o un palier del coche, tenías que llevar el coche al fabricante, lo desmontaban, tomaban medidas y te construían una pieza nueva.
cual podía estar sin coche un mes o dos. Esto conllevaba también otra consecuencia, y es que este tipo de vehículos estaban reservados para las élites, ¿no? Nadie podía comprarse, a principios del siglo XX, podía pagar $2.500 por un vehículo, salvo la gente potentada económicamente. En el año 1904, Henry Ford, pues lo invitan a la inauguración del matadero de Chicago. Entonces, en esta inauguración, Henry Ford, que era un tío muy espabilado, se da cuenta de que las reses, una vez sacrificadas, las colgaban de una cadena, la cadena iba avanzando y una serie de obreros sin mucha cualificación y con unas herramientas simples, en cuestión de una hora, pues bueno, la despiezaban y servían y la ponían a disposición ya para salir al mercado, ¿no? Entonces, bueno, a Ford se le encendió la chispa y dijo, bueno, pues si en lugar de avanzar la cadena así, despiezando la res, la avanzo, la hago avanzar en sentido contrario, montando componentes, pues joder, al final pues saco un coche, ¿no? Entonces, durante los 2 años siguientes estuvo trabajando en esa idea y luego vio que era un absoluto atraso el construir los chasis, la carrocería y todo eso, ¿no? Con lo cual, durante 2 años se dedicó a buscar y desarrollar proveedores que fuesen buenos y especiales en su fabricación, ¿no? Entonces buscó proveedores que le garantizasen unas buenas ruedas, un buen vulcanizado, talleres de mecanizado que le garantizasen pues unos ejes y claro, todo esto hecho con unos planos y absolutamente sistematizado y con sus tolerancias, de modo que si se rompía un eje, el usuario del automóvil venía al concesionario o al taller y se lo cambiaban sin mayor problema, ¿no? Así nació el Ford T, que fue un coche mítico que contribuyó al desarrollo de Estados Unidos y para que os hagáis una idea, si los coches en aquella época valían $2.500, el Ford T salió a $850, ¿no? Y 2 años más tarde incluso bajó a 680. Es decir, el uso del automóvil se universalizó, llegó a las clases medias, con dificultad a las clases bajas, y Henry Ford, pues durante toda su vida fue la persona más rica del mundo. Damos un paso más. Entonces, esta es innovación en los procesos, es decir, partimos de un proceso donde estaba todo el mundo y añadimos una peculiaridad a nuestra fabricación que nos distingue de los demás. Y esa distinción lo que hace es procurarnos una mejora competitiva, ¿no? Que es lo que tenemos que buscar en cualquier proceso de emprendimiento. Es decir, ¿qué le vamos a incorporar a nuestro producto o a nuestro servicio o a lo que ofrezcamos al público que mejore sustancialmente lo que hace la competencia? Innovación en el producto. Este señor que tenemos aquí, me imagino que lo conocéis, pues es don Amancio Ortega, fundador de Inditex. Amancio Ortega, que es originario de un pueblecito de León, de una aldea, recaló en La Coruña, estuvo de aprendiz en un comercio de telas y posteriormente se estableció junto con su esposa, doña Rosalía Mera, y abrieron un comercio de confección, ¿no? En este comercio de confección, lo que hacían básicamente eran las batas de Boatiné. Entonces, los que ya tenemos una cierta edad, recordamos en los años 60, 70 a nuestras madres, que entonces, bueno, pues estaban en el hogar, la mayoría de ellas, donde no había calefacción, y entonces se ponían unas batas ahí acolchadas que parecían cilindros en colores gris o azul marino. Y entonces, bueno, pues esa bata les procuraba calor y luego pues las protegía al margen de que se pusieran su delantalito, ¿no? Entonces, Amancio Ortega, que se mete en esta dinámica, un día le viene un representante de telas y le dice, oye, mira, tengo aquí unas telas estampadas que han salido con defecto para la confección de vestidos y tal, y te las puedo dejar a muy buen precio. Entonces, bueno, Amancio pues ve ahí un filón, ¿no? Dijo, pues en lugar de hacer
el acolchado con unas telas aburridas y tristes como era el azul y el gris, pues me pongo a hacerlo con estas telas estampadas, ¿no? Y en lugar de ofrecer a la clientela 2 tallas, pequeña o grande, pues hace 4 tallas, ¿no? Entonces, cuando ya tiene estas telas, bueno, estas batas nuevas, ¿no? Con estos nuevos formatos, ve que le falta algo, ¿no? Ve que le falta algo. Bueno, más que faltarle algo, ve que añadiéndole algo a la bata mejora sustancialmente. ¿Y qué es lo que le añade? Pues lo que le añade es, lo que veis aquí, un cinturón. Un cinturón. Entonces, con el cinturón las batas se entallan más y las usuarias pues se veían pues mejor, ¿no? En lugar de verse ahí con ese mazacote cilíndrico, pues se veían casi como, pues no te voy a decir con un vestido de fiesta, pero se veían mejor ellas mismas, ¿no? Entonces, aquí tenemos una innovación en el producto, ¿no? Como, pues aprovechando unas telas estampadas y poniendo un cinturón, cambia lo que era el paradigma de la moda, pues de lo que eran las batas en aquel momento, ¿no? Luego, bueno, toda esta aventura sigue adelante, desarrolla unos modelos de negocio que son dignos de estudio en diversas universidades y llega a lo que es hoy Inditex, Zara y todo ese complejo. Pasamos a un tercer punto de innovación, que es la innovación comercial. Este señor tan simpático que veis aquí es Javier de Torre, gran persona, buen amigo y propietario de la tienda de alimentación de Torre, que está en Logroño, en la calle Pilar Salarrullana, esquina República Argentina. Tradicionalmente, el comercio de ultramarinos y de tiendas en España en los años 60, 70, principio de los 80, pues eran pequeñas tiendas de barrio atendidas casi siempre pues, por familias, el marido, la esposa el marido. Posteriormente ayudaban los hijos, donde entrabas y podías encontrar pues aceite, café, hilo de coser, frutas, gaseosas, en fin, tenías un poco de todo, ¿no? Eran tiendas que abrían pues, desde por la mañana hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde cerraban para irse a comer y luego abrían pues, desde las 5 hasta las 8. Es decir, al mediodía quedaban cerradas. ¿Qué ocurre con este tipo de negocios? Pues este tipo de negocios poco a poco se va extinguiendo, ¿no? Primero se extingue porque llegan las grandes superficies. Yo recuerdo, pues, no sé, allá por el año 74 más o menos, que llega a Logroño, allá a la Torre Blanca, pues Simago Prix Unique se llamaba. Luego pues van llegando pues al Campo, Mercadona y todo esto, ¿no? Que son grandes superficies que tienen de todo, que abren desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, puedes ir a comprar y donde, bueno, pues las familias que con los avances sociales se van reestructurando, afortunadamente cada vez la presencia de la mujer en el mundo laboral es más intensa, más continua y sigue siéndolo. Entonces ya, bueno, pues las tareas de hogar, de compra, eso ya no quedan restringidas a la ama de casa, ¿no? Sino que quedan restringidas al núcleo familiar, digamos. Entonces, todas estas tiendas, ante la llegada de estas grandes superficies, bueno, pues van perdiendo clientela. Y luego otra de las razones de su extinción, pues es el hecho biológico de que, bueno, pues estas familias que abrieron las tiendas, llega un punto en que se jubilan y no hay una continuidad familiar, ¿no? En el caso de Javier de Torre, que la tienda la abrió su padre y luego él fue digno continuador, pues bueno, él no se resigna a cerrar su tienda pero también se da cuenta de que no puede competir ofreciendo las mismas mandarinas o naranjas o yogures que al Campo o Mercadona, ¿no? Entonces, pues lo que hace es, dice, bueno, vivo en una zona donde hay un nivel de vida medio tirando elevado, lo que voy a hacer es ofrecer productos que rocen la excelencia en frutas, en verduras y en todo eso, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, lo que hace es darle un cambio a lo que es el aspecto físico de la tienda, hace
una tienda mucho más amable, donde las frutas y los productos no están apelotonados y desordenados. Y luego, pues abre un sector que es un sector complementario de alimentación, donde, bueno, pues tienes ahí un paraíso de quesos, de conservas, de patés, en fin, absolutamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ofrece a una clientela determinada pues unos determinados productos que son, no es que sean caros, sino que son excelentes, difíciles de encontrar y, por tanto, llevan un precio. Bueno, esta marcha de Torre Gourmet lo que le lleva es que en el año 2021, junto con otra tienda de Salamanca, pues la Asociación de Pequeño Comercio y Tal Nacional le da el título de Mejor Tienda Gourmet de España. Entonces, aquí vemos cómo, sin hacer grandes cosas, ¿no? Más que con unas pequeñas inversiones, pero un enfoque diferente de clientela y de productos, pues se produce también una innovación comercial. Como dato, pues esta tienda da trabajo pues 10, 12 personas, ¿no? Porque en Navidades, campaña de Navidad, el trabajo se intensifica. Pero bueno, una pequeña tienda de barrio pues se ha transformado en un referente del sector alimentario. Bueno, cualquier proceso de innovación y cualquier proceso de emprendimiento, lo que tiene que partir es de un compromiso personal, ¿no? No te puedes poner ahí, porque cuando inicias un proceso de emprendimiento, no inicias una nueva profesión. Lo que inicias es un nuevo modo de vida. Un nuevo modo de vida apasionante, donde tú eres el dueño de tu destino y el forjador de tu destino. Entonces, claro, el compromiso personal viene también del valor que la persona tenga. Por supuesto que una persona que quiera hacer un proyecto de emprendimiento tiene que tener una serie de conocimientos y habilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, pues no me puedo poner a montar un laboratorio farmacéutico porque no tengo ni idea de medicinas ni nada por el estilo. Y luego hay otra parte importante, ¿no? en el tema del valor de la persona, que es la actitud. ¿Sí? Entonces, ahí hay una fórmula, no es mía, claro, que nos define el valor de la persona, ¿no? Que son dos factores que se multiplican. Una es la suma de conocimientos y habilidades y la otra es la actitud, ¿no? Cuanto mayores sean los dos factores, pues bueno, pues mayor es el valor de la persona. Os puedo decir, a título de curiosidad, que ni Henry Ford, ni Amancio Ortega, ni Javier de Torre fueron a la universidad. Con lo cual, pues se trata de unas personas que tienen una serie de conocimientos y habilidades, pues digamos que modestos, ¿no? Pero lo que sí han mantenido siempre, o mantuvieron siempre a la hora de su proyecto de emprendimiento, fue una actitud imparable, ¿no? De confianza, de trabajo y de todo esto, que desembocó en el compromiso personal. Bueno, entonces, una vez que tenemos claro que para emprender tenemos que innovar y ofrecer algo, pues yendo también a la RAE, nos dice que emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Es decir, dices, oye, pues me voy a ir a dar una vuelta por el Espolón o por el Retiro o por la Gran Vía. Bueno, eso no es un acto de emprendimiento. ¿Por qué? Porque eso no necesitas absolutamente nada más que la voluntad de caminar, ¿no? Otra cosa es que digas, bueno, pues quiero poner una academia, una peluquería, un gimnasio, un bar, un restaurante o cualquier otra cosa, ¿no? Que ya te tienes que enfrentar, bueno, pues a un mercado, a una competencia, a unas necesidades financieras, a un montón de cosas. Es decir, te enfrentas a una dificultad. Aquí os he puesto un modelo de emprendimiento. A mí las películas de Indiana Jones me gustan mucho, ¿no? Porque fui a verlas cuando mi hermano pequeño era pequeño y después pues he ido a verlas con mis hijas, ¿no? Entonces son películas que encuentro divertidas. Entonces, Indiana Jones, para mí, entrañaría o reflejaría lo que es un modelo de emprendedor. ¿Por qué? Pues porque Indiana Jones tiene un objetivo, ¿no? Que es, pues, velar, depende de la película, velar por el arca, conseguir la calavera cristal, destruir el templo maldito, en fin.
Cada película tiene su temática y persigue un fin. Luego es un tipo que tiene una serie de habilidades, los conocimientos más habilidades que decíamos antes en la fórmula esta, pues es un arqueólogo, conoce culturas y lenguas antiguas y luego es un tío que tiene pues mucho arrojo y un gran valor, ¿no? Y luego también pues dispone de recursos, es decir, no es un indigente. Dispone de dinero, dispone de medios materiales y luego también un equipo que en cada una de sus aventuras pues le proporciona ayuda. Perdón. Entonces, si trasladamos a una persona emprendedora estas cualidades, ¿no?, que tiene Indiana Jones, pues decimos, oye, el objetivo de una persona emprendedora pues tiene que atender la demanda de un producto o de un servicio que la sociedad le plantee. Puede ser una demanda nueva o puede ser una demanda en la que él vea que puede aportar o ella vea que puede aportar una ventaja competitiva, ¿no?, o una mejora en el servicio. Yo algunas veces cuando, pues en algún colegio, en algún sitio así, ¿no?, digo, bueno, si alguno de los asistentes tiene una idea que de momento no esté resuelta, ¿no?, por una oferta, joder, que me la plantee porque yo me asocio, ¿no? Entonces, ahora pues es muy raro hacer empresas o emprendimiento sobre algo absolutamente novedoso. Luego, después del objetivo, pues el emprendedor tiene unas habilidades, ¿no? Pues es un cocinero, hostelero, vendedor, comunicador, artista, atleta, en fin, tiene ahí unas habilidades y unos conocimientos. Y luego el emprendedor, pues, necesita unos recursos, ¿no? Entonces, esos recursos pueden ser unos recursos propios que él tenga, pues, mediante ahorros, mediante tal, cosa que es muy difícil, sobre todo en personas jóvenes, ¿no?, que hacen proyectos de emprendimiento y entonces tienen que recurrir, pues, bueno, a préstamos, pues, a contar con socios capitalistas, a contar con los angels business, en fin, una fuente que le provea de dinero. Luego, más adelante, cuando desarrollemos cómo es el modelo de negocio, os haré muchísimo hincapié sobre la principal consideración que tiene que tener una persona que haga un proyecto de emprendimiento, que es el principio de prudencia, siempre. Y luego, pues con los recursos tiene que contar con un equipo humano, ¿no? Si tú quieres montar un restaurante, por ejemplo, pues aparte de que sepas cocinar o entiendas de cocina o entiendas de gestión de hostelería, pues tienes que tener, bueno, pues un cocinero ayudante, un buen maître, unos buenos camareros, que al margen de los platos y las exquisiteces que ofrezcas al público, pues le den un buen servicio. Bueno, pues ya tenemos claro, ¿no? Tenemos clara la idea, tenemos claro el elemento diferencial que vamos a aportar y entonces ahora pues vamos a poner en marcha el proyecto, ¿no? Entonces, para poner en marcha el proyecto hace falta una sistemática y un orden, ¿no? Entonces, la mejor sistemática, que es una sistemática basada en la racionalidad, ¿no?, en el estudio de todas las variables que afectan al proyecto, es el modelo Canvas. Modelo Canvas o también llamado lienzo de negocio. Entonces, se trata básicamente de una herramienta estratégica desarrollada por un alemán y un francés, Walder y Pigneux, que nos permite desarrollar, visualizar, evaluar y alterar modelos de negocios nuevos o existentes. Hay un libro, el Business Model Generation, de 2010, donde los autores plasman y desarrollan esa metodología, ¿no? Entonces, ahí se trata no de partir de certezas, sino de cuestionar todas las percepciones del negocio, ¿no?, que se cuestionan desde 9 puntos. Ahora los veremos. Con respecto al Canvas, os puedo decir que SECOT ofrece también seminarios y charlas de cómo desarrollar, o sea, lo primero explica lo que es un Canvas y luego lo que hace es, haciendo equipos entre las personas asistentes a la charla o al curso,
lo que hacen es desarrollar, proponen un modelo de negocio y de acuerdo con la metodología se desarrolla, ¿no? Al ser un modelo pues flexible, no es algo que se esculpa en piedra, ¿no? Sino que se basa en cada una de las consideraciones, se pone en unos post-it pegaditos allí, de modo que lo podamos quitar, poner, alterar y tal, ¿no? Entonces, los precursores, ¿no?, de este modelo Canvas, pues la metodología la dividen en 9 partes que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, esas 9 partes cubren 4 áreas principales del negocio: clientes, oferta, infraestructuras y, sobre todo, viabilidad económica. Cuando terminemos la charla, tendréis oportunidad de hacer todas las preguntas que consideréis, ¿no? Entonces, este sería un modelo del lienzo Canvas, ¿no? Entonces, empezamos en el punto 1. Tenemos que saber quiénes son nuestros clientes objetivos, qué tipo de clientes, y luego cuáles son sus necesidades, que pueden estar total o parcialmente cubiertas por la oferta existente, pero que nosotros podemos aportarles algo, ¿no? Entonces, una vez que determinamos a qué tipo de clientes nos vamos a dirigir, decimos, bueno, a nuestros clientes con nuestra oferta innovadora, ¿qué problemas le vamos a ayudar a solucionar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que dice, oye, mira, yo voy a poner, no sé, una panadería como la haría en la calle del Laurel, y entonces mis clientes pues compran el pan a diferentes panaderías, pero yo voy a ver las necesidades que ellos tienen de diferentes formatos de pan, de bollos, les voy a suministrar pan, pero luego les voy a dejar una llave del almacén para que si un día le vienen 2 cuadrillas a comer pinchos o bocatas y no tienen suficiente pan, pues vayan allí y tiren de un depósito de pan que les dejo, ¿no? Es decir, los clientes tienen unas necesidades, pero pueden surgir unas necesidades alternativas que no están cubiertas por la oferta. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es ampliar, ¿no?, desbordar lo que es la necesidad de nuestros clientes, ¿no? Y luego pues tenemos que ver si nuestra oferta innovadora va a ser lo suficientemente atractiva para que nos elijan con respecto a otros, ¿no? Luego, pues vamos a ver cómo nos comunicamos con nuestros clientes, ¿no? Si van a ser clientes minoristas, mayoristas, si nuestra oferta tiene que ver pues con una aportación tecnológica, logística, de producto, o si lo que vamos a hacer es suministrar, pues no sé, diferentes elementos a partir de una página web, ¿no? Si vamos a hacer un pequeño Amazon o algo por el estilo. Y después nos tenemos que asegurar de cómo van a llegar nuestro producto, nuestro servicio a los clientes, porque si le vamos a dar un producto, pero resulta que no vamos a ser capaces de suministrárselo just in time o como no lo necesiten, pues no tiene sentido que emprendamos nada, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya los canales y tenemos identificado todas las necesidades del cliente y nuestra oferta, pues vamos a ver las fuentes de ingresos que vamos a tener, ¿no? Entonces, si vamos a ofrecer diferentes familias de productos, a una panadería, pues oye, vamos a ofrecer barras de pan, pan sin sal, pan sin no sé qué, pan de semillas, pan lo otro, ver esas diferentes familias, qué cantidad de recursos nos van a producir, nos van a procurar. Y luego, pues, establecer también qué precios tienen nuestros productos, porque si vamos a hacer un pan de semillas exquisito, pero va a salir cada barra a 12 euros, pues mejor no lo hacemos porque no la va a comprar nadie. A lo mejor algún día alguien por curiosidad, ¿no? Después, ¿qué actividades clave vamos a desarrollar para lanzar nuestro modelo de negocio, ¿no? Pues presentación de muestras, visitas, en fin, todas las actividades comerciales que vamos a hacer. Y luego, siguiente paso, ¿qué recursos vamos a necesitar? Es decir, si vamos a hacer un restaurante, pues podemos hacer un restaurante donde, que lo sé que funcionan maravillosamente, donde hagamos pizzas y pasta, con lo cual no necesitamos un cocinero titulado del Cordon Bleu, o sea, pues con una persona que conozca pues un poco
las pizzas, que ya compramos las bases hechas, le metemos ahí el relleno que nos pidan y tal, pues ese sería un modelo de restaurante que exige poca materia prima, poca especialización en la cocina y luego que no tiene riesgo de que se nos pierda, ¿no? Como si ponemos un restaurante donde ofrezcamos unos besugos y unos rodaballos de anzuelo. Entonces, ¿qué recursos humanos y materiales vamos a necesitar? Si van a ser gente mega especialista, si vamos a montar una empresa de ingeniería que asesore a constructoras o eso, joder, pues tenemos que contratar pues, a unos ingenieros que dominen pues, un montón de disciplinas, que hablen idiomas, en fin. Luego, en el desarrollo de nuestro negocio, tenemos que ver nuestro entorno, qué tipo de alianzas estratégicas vamos a hacer con los que van a ser nuestros socios, ¿no? Pues los proveedores, asesores, la administración. ¿Qué tipo de colaboración vamos a precisar de ellos y cómo la vamos a estructurar, ¿no? Y ya con todo esto, pues una vez que tenemos determinadas las necesidades de inversión, de productos, de circulante que vamos a tener, pues lo que tenemos que hacer ya es hacer el plan financiero donde veamos pues, los costes, el punto de equilibrio, en fin, todos esos datos que son necesarios. Entonces, este es el modelo Canvas. Cada uno de estos rectangulitos que tenemos aquí, pues ahí lo que se hace en un pliego grande, ¿no? Pues en un A2 o en un A1, modelo en un formato A1, pues se establecen los rectángulos con las preguntas y luego pues ahí vamos poniendo post-it, donde lo podemos rellenar nosotros mismos, pero si eso lo rellenamos pues con el equipo que va a trabajar, con la gente que nos va a asesorar, pues nos va a dar una visión mucho más amplia de lo que es el negocio, ¿no? Y luego, pues el hecho de que esté ahí pegadito en post-it quiere decir que en un momento dado pues, lo quitamos, ponemos, es para que no nos dé pereza darle un dinamismo al modelo este Canvas. En Internet, en YouTube, podéis, o en TED.com, podéis hallar, pues bueno, cantidad de vídeos donde explican esto ya más pormenorizadamente y sobre todo con ejemplos, que es como se aprende. Bien, entonces ya tenemos definido, pues eso, la innovación que vamos a introducir en nuestro negocio, el proyecto de emprendimiento. Hemos trazado las líneas maestras de nuestro proyecto y ahora tenemos que entrar ya con el bisturí y a diseccionar cada uno de los apartados, ¿no? La descripción del producto o servicio. Esa queda clara en el modelo Canvas, qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a ser un restaurante que ofrezca pizzas y pasta, o vamos a ser un restaurante gourmet, o de cocina asiática, o de fusión, o vamos a ser, pues no sé, una peluquería, pues no sé, como hay ahora muchas, donde ves a todos los peluqueros ahí, sobre todo las masculinas, tirando de máquina como posesos. El análisis del mercado y la competencia, es decir, para hacer un proyecto de emprendimiento, lo que tenemos que hacer primero es ver qué es lo que hay en el mercado, ¿no? Yo, por ejemplo, han venido personas a hacerme un proyecto, una idea que tenían, era concretamente una lavandería industrial, ¿no? En la Rioja Alta. Y bueno, cuando les dije cuál es vuestro elemento diferenciador e innovador, dice, pues mira, el precio. Como medida y como axioma. Nunca el precio va a ser un elemento diferenciador de un proyecto de emprendimiento. Claro, salvo que ofrezcáis un 50%. Pero un 50% pues, es difícil de ofrecer cumpliendo con los estándares de calidad y legalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué el precio no va a ser posible? Pues por una sencilla razón. Las empresas que están ya establecidas y que van a ser competencia vuestra, muchas de las cuales son mayores, ya están establecidas, están en el mercado. Entonces, en cuanto que vean que hay una que invade un área de negocio suya, va a reaccionar. Y en el caso de estas lavanderías, de estas chicas de lavandería, pues pongamos por caso, si el kilo de ropa era una lavandería industrial dirigida a la hostelería,
si el kilo de ropa valía 0,25 euros el kilo, no recuerdo ahora, pues esta decía, no, nosotros vamos a ofertar a 0,20, ¿no? Y claro, yo que desconocía de las empresas de lavandería, pero bueno, empecé a buscar, empecé a mirar estados financieros y tal. Y claro, esta empresa que ellas iban a montar iba a facturar como mucho, en el mejor de los casos, y después de 3 o 4 años, 300.000 euros al año. Había empresas que subían a coger ropa de hostelería a Logroño y el área de La Rioja, desde Zaragoza, desde Vitoria y desde Bilbao. Amén de las empresas de lavandería industrial que había aquí, ¿no? Y claro, yo cuando miraba los balances y la cifra de negocio de estas empresas, eran empresas que facturaban 2-3 millones de euros, es decir, 10 veces más. Con lo cual, una vez que estas personas estuviesen en el mercado, contraatacar a estas empresas y decir, bueno, pues mira, yo durante 6 meses, en lugar de 0,20 te lo pongo a 0,18. Ya tiraban el proyecto por tierra, ¿no? Luego, otro fallo que tienen los emprendedores, yo cuando veo propuestas y proyectos, es la estructura de personal. Entonces, yo cuando miré los costes salariales que iba a tener este proyecto, vi que el primer año no tenía ningún coste salarial. Porque las dos socias dijeron, no, es que el primer año vamos a estar sin cobrar. ¿Sabes? Eso no es un proyecto de emprendimiento. O sea, necesitas... Otra cosa es que financieramente luego lo cobres o no, pero ese gasto tiene que estar, ¿no? Como el alquiler. Tampoco figura alquiler porque iban a montar el negocio en el pabellón del padre de una de ellas. Será el pabellón de tu padre, y te lo dejará, pero si vale 400 euros al mes, es decir, hay muchas veces que cuando viene la persona que va a emprender un negocio y dice, no, es que el primer año me voy a poner 300 euros de sueldo al mes. No, ese proyecto no es viable porque está metido con calzador, ¿no? Bueno, modelo de negocio, pues si va a ser una sociedad limitada, anónima, cooperativa, si es una sociedad unipersonal, si te vas a dar de alta como autónomo, es decir, eso es cuestión también de que vayas, pues no sé, a otro asesor o en SECOT, por ejemplo, pues también te podemos asegurar, dependiendo de la naturaleza del producto o servicio que ofrezcas y del volumen, pues el tipo de sociedad o de estructura societaria que puedes encontrar. Fuentes de financiación. Esto es importantísimo, ¿eh? Luego recalcaré un poquito más adelante. Las fuentes de financiación son importantes. Es decir, tenemos que medir bien lo que vamos a necesitar e incluso mejorarlo. Entonces, hay que medir bien las necesidades financieras para arrancar y luego tampoco ser excesivamente optimistas en cuanto a cuándo vamos a alcanzar la punta de negocio. Yo me he encontrado con planes de negocio donde lo fiaban, pues no sé, a la buena suerte o a que el viento soplase del norte, ¿no? Y entonces yo le decía, vamos a ver, es imposible que en 6 meses tú alcances la velocidad de crucero de tu empresa. Necesitas un año, como mínimo, dada la naturaleza del producto o del servicio. O es que para un año necesito más dinero. Pues es que necesitas más dinero, ¿no? ¿Qué estrategia de marketing vas a llevar? Pues dependiendo. Si vas a hacer cuñas en radio, vas a hacer redes sociales, en fin, eso cada negocio pues es un mundo, ¿no? Plan financiero, ¿eh? Ahí lo pongo con mayúsculas y pongo efecto Tourmalet, que lo explicaré luego, ¿no? Y luego un plan de contingencia. Entonces, el plan de contingencia es decir, mira, hemos estudiado todo el equipo y tal, ¿no? Pero, y vamos a ver todas las circunstancias en que se va a desenvolver el negocio. Pero tenemos que ver la posibilidad de que alguna de estas falle. Pues que, por ejemplo, yo conozco negocios que se pusieron en el 2020 y, bueno, en marzo del 2020 ya sabéis lo que pasó, pues que cerraron todo. Entonces tenía la inversión hecha, tenía todo hecho y resulta que durante 3 meses pues no pudo fabricar nada de lo que estaba previsto ni nada, ¿no? Pero los compromisos de pago, los préstamos y los vencimientos venían. Entonces, bueno, eso es una calamidad, es una desgracia, como el apagón de anoche o de ayer al mediodía, ¿no?
Pero hay otras cosas que pueden ocurrir, ¿no? Y no precisamente esas grandes catástrofes. Y luego, recalcado en rojo, principio de prudencia. Principio de prudencia. Hay veces que se empiezan proyectos de emprendimiento y mueren a los 6 meses, pues porque hemos hecho unos puntos de partida que no se cumplen. Y al no cumplirse y no tener dinero, se vienen. Bueno, plan de negocio. ¿No? El plan de negocio, pues es como una carta marina. Eso que veis ahí es la carta marina del Estrecho de Gibraltar, que ponen en los cursos de náutica y en los exámenes de náutica. Entonces, ahí está la carta marina y una brújula, que es la que nos dice, pues, si vamos en buena dirección o no. Entonces, el plan de negocio, una vez que tenemos todo identificado, es el elemento más esencial e importante, ¿no? Entonces, si no sabemos dónde vamos o qué perseguimos, pues no hay un viento que nos sea favorable. Nos da igual que sople del norte que del sur. Bueno, fases del plan de negocio. Explicación del producto o servicio, qué necesidad satisface y qué tipo de clientes tiene como objetivo, que eso lo hemos reflejado en el Canvas. Análisis del mercado y de la competencia. Importantísimo. Importantísimo. Si mañana me decís, oye, pues mira, quiero poner en un bar de pinchos de champiñón en la calle Laurel, pues diría, no sé, piensa en otra cosa, porque en la calle Laurel está el bar Soriano y está el bar Ángel, y a la gente nos cuesta mucho cambiar de hábitos. Si pones otro pincho, no sé qué, de algas marinas o un pincho oriental, pues a lo mejor sí, por la novedad. Con lo cual, pues tenemos que ver cuál es la naturaleza del mercado, si tenemos alguna limitación legal, física o de cualquier otra forma. El año pasado, en la presentación de proyectos en un centro de formación, pues había uno de los alumnos, una alumna concretamente, que quería poner, su proyecto de emprendimiento era cocina saludable, ¿no? Entonces quería ofrecer cocina saludable realizada por ella misma en base, pues, a platos vegetales, balanceados, con proteínas, en fin, muy bien, ¿no? Entonces, cuando entramos ya en materia, bueno, y vemos el plan de negocio, joder, vemos que en las inversiones, pues no hay nada, un coche. Y digo, bueno, pero ¿esto dónde lo vas a hacer? Dice, no, esto lo voy a hacer en principio en mi casa, en mi cocina. Hombre, no puedes hacerlo. Si vas a hacer comida al público, para empezar, tu cocina tiene que tener una serie de habilitaciones. Tiene que ser una cocina que se pueda echar un manguerazo de agua para limpiar. Tienes que tener, digo, ¿cuántos frigoríficos tienes? Dice, uno. No, tienes que tener un frigorífico para verduras y luego otro separado de carne y pescado. Y aseos, pues bueno, los 2 aseos que tenemos ahí tampoco puede ser, tiene que ser un aseo, en fin. Era un proyecto pues que no estaba bien estudiado, ¿no? Entonces, lo primero que hacía era incumplir pues preceptos y normativas legales. Ver qué barreras vas a tener, analizar la evolución, la previsión de crecimiento y luego hacer un análisis DAFO en profundidad, o sea, serio, viendo qué fortalezas, qué amenazas, qué debilidades y qué oportunidades vas a tener en tu negocio, ¿no? Y luego definir el modelo societario. Hay gente que dice, bueno, pues mira, yo el modelo de societario voy a hacer una sociedad limitada, que lo que hace la sociedad limitada, pues bueno, pues es responder con su capital social y sus bienes, ¿no? Pero a mí no me toca mi patrimonio, mi situación familiar, salvo que haya, pues, administración desleal o fraude fiscal. Pues en caso de una sociedad, pues tienes que ir a un gabinete donde te digan, pues, los estatutos, qué equipo directivo, si va a ser un administrador único, administradores solitarios, consejo de administración, gerente, apoderados, etcétera. Y sobre todo, que el proyecto de emprendimiento cumpla la normativa legal, fiscal y medioambiental. Con respecto al proyecto este de la lavandería industrial, claro, yo vi el plan de inversiones y veía, pues eso, máquinas de lavar, planchadoras, tal, y le digo, bueno, lo que no veo aquí son depuradoras.
Dice, bueno, no hemos contemplado depuradoras porque como todos los detergentes que vamos a utilizar son biodegradables, pues los echamos a la red. No de eso ni hablar. Hay un reglamento que es el reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, que te dice que cualquier vertido que eches a la red está limitado pues a una serie de factores, la demanda biológica de oxígeno, el contenido en nitritos y tal. Y de hecho, en todas las empresas que tienen vertidos hay una obligación de hacer unos registros homologados para que el día que Sanidad o el organismo competente correspondiente considere, sube allí, mete la probeta y te toma una muestra, ¿no? Entonces, tema medioambiental importantísimo a considerar. Plan financiero. Ahí os pongo efecto Tourmalet. Yo no sé si os gusta el ciclismo, pero en el Tour de Francia hay una meta mítica que es el Tourmalet. Entonces, no es una gran subida, porque son, no sé, 20 y tantos kilómetros más o menos, ¿no? Pero tiene unas pendientes del 14% en algunos sitios. Entonces, coronar el Tourmalet, aunque no ganes el Tour, y ganar la etapa, pues de alguna forma entras en los anales históricos, ¿no? ¿Qué es el efecto Tourmalet? Pues el efecto Tourmalet es que, bueno, pues va ahí el responsable, el cabeza de pelotón, quien sea, y empieza a pedalear y en los primeros kilómetros se distancia del pelotón, ¿no? Se distancia, pero claro, a medida que va subiendo, la demanda energética que exige la bicicleta para mantener la distancia y el esfuerzo, pues es mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que 2 kilómetros antes de llegar a la meta hay un repecho también, donde, bueno, tienes que echar el resto para subirlo. Entonces, hay muchos ciclistas que van en cabeza todo el rato, pero cuando están a 1 kilómetro de la meta, les viene un bajón de glucógeno y, bueno, se tienen que bajar de la bicicleta porque no se pueden sostener, ¿no? Entonces, el efecto Tourmalet suele pasar en muchas empresas. Tú haces un plan financiero de recursos propios, de préstamos y tal, de inversiones, donde vas a gastar todo, de circulante para tu negocio y luego las entradas que vas a tener, ¿no? Y los plazos de pago. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si tú has previsto que en 6 meses vas a pasar a facturar, si tu fecha tope de facturación el primer año pues son 200.000 euros y piensas que los vas a conseguir en los 6 primeros meses, pero no los consigues y tardas 1 año o 1 año y medio, que es fácil, pues ¿qué ocurre? Que ahí vas a tener un desfase, ¿no? Entre ingresos y gastos, pero hay una cosa, yo le digo a mucha gente, en las empresas hay 2 certezas absolutas. Una es la ley de la gravedad y la segunda son los plazos de vencimiento de pagos. De luz, nóminas, teléfono, impuestos, proveedores, por supuesto, y entonces esos no los puedes evitar. Y si te falla las entradas, pues te pasa como al ciclista. Estás viendo la cima, pero bueno, te vienes abajo, ¿no? Con la consiguiente frustración en la persona que hace el proyecto de emprendimiento. El plan de contingencia, pues el plan de contingencia dices, bueno, tengo todo esto, he hecho un estudio de mercado, lo tengo bastante bien, pero vamos a ver qué pasa si nos falla el mercado, ¿no? Pues bueno, si nos falla el mercado en este sector, tenemos que ver si falla el mercado y luego tenemos que analizar una cosa, ¿no? ¿Qué índice de ocurrencia puede tener? ¿No? O dices, bueno, yo suministro a este proveedor, a este cliente, este material, tengo un compromiso suministrarlo todas las semanas y el cliente pues está en Guadalajara. Y dices, bueno, pues tengo que ir a Guadalajara, va la furgoneta, pero bueno, ¿qué ocurre si cae una nevada tremenda y cierran piqueras? Pues que no le puedo llevar lo cierran piqueras 1 día o 2, pues que me retraso en el envío de esta mercancía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían muchas empresas? Pues cuando veían que podía haber un índice de ocurrencia de un fenómeno meteorológico, pues decía, bueno, pues alquilo una nave cerca del cliente en Guadalajara y tengo allí suministro para 3 días. Con lo cual, solvento ese problema. Entonces, el plan de contingencia tiene que ser elaborado por todo el staff de la empresa.
porque cada miembro del staff pues, es especialista pues, en logística, en compras, en lo que son los procesos. Por ejemplo, ayer muchos restaurantes, yo me he acordado de ellos, que a las 12:30 tenían las cocinas a tope preparando los platos, habían metido ya pues, a darle el primer calentón pues, al cordero, al cochinillo, al rodaballo, a lo que sea, y se cayeron con todo el equipo, ¿no? Con todo el equipo, y luego, pues claro, aquello se quedó a medio hacer, es decir, unas pérdidas tremendas por la pérdida de materia prima y luego porque no pudieron facturar, ¿no? Entonces, lo de ayer, pues bueno, fue un hecho excepcional, pero bueno, pueden pasar hechos excepcionales, ¿no? Entonces dices, oye, ante un hecho excepcional que puede pasar tal, pues voy a coger y voy a constituir una póliza de un seguro, un seguro que me prevea estas catástrofes que son de causa de fuerza mayor, que eso lo veremos también más adelante. Entonces, el plan de contingencia no es un elemento, no son las tablas de la ley, es un elemento dinámico y que puede cambiar con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque puedes ampliar o reducir tu sector de clientes, puedes ampliar o reducir tu oferta de producto o servicio, en fin, tiene que ser algo que se revise pues como mínimo 2 veces al año, ¿no? Como mínimo. Bueno, pues entonces ya tenemos todo en marcha y ya pues arrancamos, ¿no? Eso que veis ahí es la cabina de mando de un avión comercial, de un Boeing, y entonces ahí tenéis cantidad, ya veis cantidad de relojes, indicadores, botones, sensores, agujas. Entonces, bueno, pues eso es lo que el piloto y el copiloto necesitan. ¿Para qué? Pues para que el vuelo sea seguro. Es decir, cuando van volando salen con unas previsiones meteorológicas, pero de repente se pueden meter en un tornado. El avión pues, es capaz de detectar si los vientos que vienen son racheados, si son vientos continuos, la componente, y entonces en función de eso, el comandante de vuelo pues lo que hace es mantiene el rumbo, lo varía, sube de altura, baja, en fin, lo que consideren y lo que el manual de procedimientos les indique, ¿no? Entonces, con respecto al cuadro de mando, pues lo que hay que hacerse es un cuadro de mandos como el avión. Entonces dices, bueno, pues voy a hacer un cuadro de mando donde tenga las perspectivas de financiera, clientes, procesos y personal, ¿no? Entonces, bueno, pues en el objetivo, crecimiento de ingresos, mejora de productividad. En cuanto al cuadro de mando, es una herramienta utilísima que yo he utilizado toda la vida en las empresas, ¿no? Porque es como cuando el médico llega al día siguiente a la planta del hospital, ¿no? Coge, pasa y los enfermeros a las enfermeras le pasan la hoja y le dice, bueno, mire, doctor, pues esta noche hemos mirado la temperatura y se ha mantenido estable. O ha habido 2 veces que le he subido a 38,5. Le hemos dado tal producto y tal. Pues ya ha tenido palpitaciones o, en fin. El médico tiene ahí un cuadro de mando donde ve el estado en que se encuentra el paciente y la evolución que ha tenido pues esa noche o en los últimos días o lo que sea, ¿no? Entonces puede ser un cuadro de mando a corto plazo, a medio o a largo, ¿no? Nosotros los cuadros de mando los hacíamos, o sea, los alimentábamos a diario, pero se hacía una revisión mensual, ¿no? Coincidiendo con lo que era la revisión de la gestión presupuestaria. Entonces, tenéis cuadros de mando. Si entráis, por ejemplo, a Excel, Excel tiene un montón de plantillas que están ya predefinidas y entonces ahí podéis encontrar cuadros de mando. También, pues lo podéis hacer a o sea, de acuerdo con vuestras necesidades, ¿no? Generalmente en el cuadro de mando nosotros eran cuadros de mandos muy exhaustivos que tenían que ver con el tema del crecimiento, de los aumentos de facturación y todo eso, y de los clientes. Entonces, sobre todo, le dábamos muchísima importancia a la opinión de los clientes. Entonces, les mandábamos encuestas recurrentes. No se las mandamos por correo, pero rápidamente les llamábamos, porque si no, dejaban el correo aparcado y no te las contestaban. Y entonces eso a nosotros nos daba pues una visión, o sea, nos daba un pulso como el médico de cuál era la temperatura del cliente, si el cliente estaba conforme o no. Y entonces no era decir, ¿estás conforme con nuestra forma de trabajar? No.
¿Qué opinas de nuestra gestión de documentación, de las ofertas que te enviamos, cómo las respondemos y tal, de la facturación, de los documentos bancarios? ¿Qué opinas de nuestro tratamiento postventa, de la calidad, de la formación que impartimos a tu gente? En fin, hacíamos una encuesta bastante exhaustiva con el punto, sobre todo, de ver, con el fin de ver puntos débiles y aplicar siempre un proceso de mejora continua, que eso es esencialísimo también, ¿no? Yo veo empresas que digo, joder, ¿y tú no haces presupuesto? Y dice, no, porque vamos bien, ganamos dinero. Digo, bueno, pero a lo mejor podías ganar más, o podías reducir costos, o podías reducir cosas, ¿no? Entonces, es necesario disponer de información, porque con la información puedes reaccionar, ¿no? Lo que se desconoce, sobre lo que desconoces, no puedes hacer ningún plan de mejora ni nada. Los procesos también pues eran importantes, pues para ver pues determinados procesos si nos generaban costes de calidad o no nos generaban, cómo los podíamos manejar, ¿no? Y luego en recursos humanos también siempre ha sido importante para mí. ¿En qué sentido? Nosotros en recursos humanos lo que tendíamos siempre, se trataba de una empresa de ingeniería donde había gente con unos perfiles muy determinados y un taller mecánico que ejecutaba los proyectos de ingeniería, ¿no? Donde había otros perfiles también profesionales muy completos. Pero nosotros lo que buscábamos era la polivalencia de estos recursos. Es decir, en el metal tradicionalmente, el que nacía tornero o fresador, moría tornero o fresador. No le podías mandar ninguna otra cosa. Entonces, bueno, pues hacíamos una labor pedagógica de modo que el personal viese que el hecho de ser tornero, pero aprender fresa, aprender tal, le mejoraba su capacitación y en caso de que un día tuviese que ir a pedir trabajo, pues no era lo mismo tener una competencia profesional que 3, ¿no? Entonces hacíamos evaluaciones profesionales cada 6 meses, con una matriz DAO y entonces, bueno, pues eso nos daba muy buen resultado. Entonces, este sería el cuadro de mando integral, donde vamos a controlar ya, pues va a ser el cuadro que nos va a dar los datos del paciente que tenemos entre manos, que es nuestra empresa o proyecto de emprendimiento. Bueno, y entonces ya con esto llegamos al final de la presentación. Como siempre, mi imagen preferida, que es el amigo Leónidas ahí con sus espartanos, a los que les dijo: lo único que os puedo asegurar cuando libraron la batalla de las Termópilas contra Jerjes es que esta noche todos dormiremos en el Olimpo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues ahora mismo podéis abrir micrófonos y podemos, si queréis, pues me podéis plantear las dudas que tengáis y yo, bueno, pues intentaré responderlas. La primera pregunta tiene asegurada pincho de tortilla y caña. Por la mensajería, que es que no puedo hablar ahora. Ah, sí. Sí, el cuadro de mando. ¿Quieres algún detalle sobre el mismo? Sí, David. Sí, David Ortega. No sé, me has planteado ahí algo sobre el cuadro de mando. ¿Quieres alguna puntualización o alguna ampliación? Yo interpreto Ahora que no podía quieres hablar, saber pero si un panel... ¿me oyes? Sí. Sí, te oigo perfectamente. Sí.
A ver, era porque yo pertenezco a un panel de consumo de Carrefour que viene a recabar información sobre lo que los productos que están haciendo en las distintas categorías. Y hace un poco, yo creo que referencia a lo que decías de, a ver, tomarle la temperatura al cliente, ¿no? Yo creo que así es como sabría. No sé cómo lo ves. Sí, sí. Bueno, las grandes superficies en este sentido, bueno, pues son unos magos porque tienen infinidad de recursos para captar la atención y ver el nivel de satisfacción de los clientes, ¿no? Así es, además, la recurrencia. Una pequeña eso es. El panel de consumo es eso, recurrente en el tiempo y además tiene una pequeña gratificación y demás que eso yo creo que alicienta mucho a los clientes a la respuesta que has dicho tú, porque a veces mandas el correo y si no llamas, pues lo obvian y no hay manera. Totalmente de acuerdo. ¿No? Vale, pues solo era eso, sí, era similar a eso. Sí. Sí, cada empresa aplica el cuadro de mando pues a sus circunstancias peculiares, ¿no? Y entonces, pues, quiere controlar pues determinados aspectos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, compro en una gran superficie, siempre pago con tarjeta de crédito y entonces, pues, de vez en cuando voy y pago y dice, bueno, pues, como premio a su fidelidad, le hacemos un descuento de 7,50 euros para su próxima compra en pescadería, por ejemplo, ¿no? Y ¿por qué me hacen ese descuento? Porque ven que en pescadería compro poco. Porque voy a una pescadería, bueno, al pescatero de toda la vida, ¿no? Sí, para incentivar el cambio, sí, ellos. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias por su aportación. Nada, hombre, encantado. Venga, gracias. Venga, que vaya bien. ¿Más alguna pregunta, observación? Vamos, pregunta, observación. O también, si no estáis de acuerdo en algo de lo que he dicho, que aquí no se trata de impartir doctrina, sino, bueno, pues de comentar y comunicar mis experiencias y las enseñanzas que yo he podido sacar de todo esto. Bien, pues si no tenéis más, pues no os robo más tiempo. Pero vamos, me encantaría, pues no sé, que alguien plantease alguna cuestión. O sea, estamos aquí para comunicar, para comentar, ¿no? O, pues si tenéis algún problema, alguna duda o cómo enfocar pues alguna de las cosas que he dicho en vuestro puesto de trabajo, en vuestro negocio, yo encantado de la vida en poder contestaros. Bueno, pues lo he intentado por mi parte. Pues si no tenéis ninguna cosa más, con vuestro permiso, pues damos por concluida la charla. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por vuestra presencia y atención. Muy bien. Venga, un saludo. Que vaya bien todo.